ciertamente vemos con frecuencia en el servicio de patología. Patólogos, somos 7 patólogos y constantemente recibimos biopsias gástricas. El gastroenterólogo, cuando hace su endoscopía, ve una lesión que termina siendo una neoplasia maligna. Al igual que las otras neoplasias, las neoplasias pueden ser benignas o pueden ser malignas, tanto del componente epitelial como del componente estromal. Vamos a ver algunas relacionadas con la neoplasia maligna. El tema es neoplasia maligna, específicamente cáncer gástrico. El cáncer gástrico suele pasar desapercibido, a diferencia de otras neoplasias. Trabajamos en el tema de cáncer de mama y que la paciente podía palparse un tumorcito en la mama. La mama está en acceso del examen. En cambio, el estómago no está en acceso del examen. Cuando da síntomas, recién el paciente acude a la consulta. Entonces, hay síntomas que son muy sutiles y nosotros acabamos con una dispepsia. Entonces, usamos ese término de dispepsia. A ver, ¿puedo continuar? Ese término de dispepsia es un saco letra de una serie de manifestaciones como desconfort, de dolor, una digestión, lo que refiere el paciente. Y ubicado en donde el paciente dice la boca del estómago, nosotros le llamamos el diáfano. Entonces, esa dispepsia puede ser originada por un problema muy sutil, una artritis muy pasajera, como puedes llevar también a esta neoplasia maligna. Vamos a ver. Y decía que cuando hablamos del cáncer del estómago, pues puede referirse a una neoplasia que se origina en el componente epitelial o se origina en el componente estromal. Sin embargo, los cánceres que se originan en el componente epitelial constituyen el 90%. Casi todos los cánceres son del componente epitelial. Pero no se olviden que hay un 10% que no son del componente epitelial, son del componente estromal. A ver, voy a indicar los que están atrás, que se vienen para acá adelante, porque los veo muy alejados, que se han alejado de la civilización. A los dos,
ver, antes tenía el curso de tesis, no íbamos a ver tesis, pero ahora ya no estoy en ese grupo, además que ya vamos a tener 2 años el grupo de docentes de clínicas no tienen alumnos, así como en básicas tenemos 2 años también sin alumnos. Pues estos 2 años que sí no van a haber alumnos en clínica. Y entonces ya lo vamos a ver, ya no vamos a ver empezar. Entonces la última clase con la que ustedes alumnos lo veré cuando sustenten su tesis, voy a ser tratado. Entonces, adenocasino gástrica, le decía, cuando hablamos de adeno, estamos hablando de componente epitelial. Y además de componente epitelial, estamos hablando de que está formando glándulas, ¿cierto? Si no formara glándulas, solamente le llamaríamos carcinoma, ¿cierto? Si ya le ponemos adeno, y el nombre nos está diciendo que se trata de una neoplasia epitelial que está formando glándulas. Esa neoplasia epitelial que está formando glándulas constituye el 90% de todos los cánceres gástricos. Ya les decía, no se olviden que hay un 10% que no es epitelial, que es estromal. Entonces, cuando aparece un tumor en el estómago, hay que investigar qué componente es. Y lo que les decía, que los síntomas son similares a una gastritis crónica, son inespecíficos, una dispepsia, una disfagia, náuseas, por ahí, que no nos dicen específicamente que se trate de un cáncer, ¿no? Simplemente un problema gastrointestinal. Pero cuando ya la neoplasia está avanzada, ahí sí el paciente comienza a perder peso, 8 kilos, 10 kilos, pierde el apetito, comienza a alterarse los hábitos intestinales, es decir, comienza a tener deposiciones de color negro, así como el polo negro que tienen ustedes, así son esas deposiciones. ¿Por qué? Porque la neoplasia está invadiendo vasos sanguíneos, comienza a sangrar y atraviesa todo el resto del tracto gastrointestinal. Cuando ya sale junto con las heces son de color negro, ¿no? Son las llamadas melenas. Cuando el paciente comienza, reciben ustedes en la consulta, un paciente con una sintomatología gastrointestinal, que ustedes le preguntan cómo son sus deposiciones, de qué color son, y les dice que son negras, significa que el paciente está sangrando. No significa que tenga cáncer, significa que está sangrando. Una de las causas del sangrado puede ser el cáncer, puede ser una úlcera también, ¿no? Muy silvestre. Pero ya comenzamos a pensar que podría estar el cáncer metido ahí. La anemia, porque está perdiendo sangre, y puede haber una hemorragia también evidente que el paciente lo vomita, ¿no? Lo que se llama una hematopesia. Y esa sangre es rutilante, sangre viva, a diferencia de las melenas, y es una sangre digerida. Ya son conocidos los países en todo el mundo donde la incidencia es alta, ¿no? Japón, Chile, Costa Rica, Europa del Este. La incidencia 20 veces mayor que en Norteamérica, que en el norte de Europa, en África y Sudeste. Imagínense, dentro de Latinoamérica, Chile, ahorita vamos a ver también otros países de Latinoamérica donde estamos nosotros, los peruanos, la incidencia es muy alta, ¿no? En Japón, a pesar que la incidencia es muy alta, ellos hace muchos años, muchas décadas, hicieron un programa de detección temprana con endoscopías, con pruebas serológicas, con entendimiento, y comenzaron a descubrir los cánceres tempranamente, ¿no? Igual que hablábamos con el cáncer de mama, la mamografía, que detecta lesiones pequeñas de 5 milímetros, igual aquí Japón entró con la detección temprana, y ellos son los que han creado este término que se llama cáncer gástrico temprano inicial, que afecta a la mucosa y a los mucosos.
A diferencia de otros países como el nuestro, en que cuando se hace la detección del cáncer ya está avanzado, ya atravesó mucosas y mucosas. En consecuencia, de ahí nada más deducimos que la mortalidad en Japón, a pesar de tener una incidencia muy alta, la mortalidad es menor, a diferencia de los otros países. Aquí tenemos un mapa a nivel mundial de cómo está el cáncer gástrico por según paciente. Las zonas más oscuras, las zonas donde la incidencia es muy alta, ¿no? Y miren cómo está nuestro país, junto con Ecuador, Colombia y Chile, que está en azul oscuro, ¿no? Donde la incidencia va de 10.5 a 55.5 según la habitantes. Es una cosa monstruosa, como dirían algunos, ¿no? Es una incidencia enorme. Y otros países que están en azul claro o en celeste, en Norteamérica, la incidencia es baja. Ustedes se preguntarán por qué razón. Entonces, cuando uno mira estas figuras, hay que irse preguntando qué pasa en esos países donde la incidencia es alta y qué pasa en los países donde la incidencia es baja. Bueno, no estamos en un curso de epidemiología, ustedes creo que llevan un curso de epidemiología, ¿no? O salud pública, entonces ahí ya analizarán esto de la cosa. Aquí vemos también la incidencia de cáncer, la tasa estandarizada por edad, por civil, en ambos sexos. Igual, toda la zona roja nos indica la gran incidencia de cáncer, fundamentalmente en varones. Y en Perú, miren cómo estamos. Perú, Ecuador, Colombia, Chile y algunos países de Centroamérica también, una incidencia enorme, ¿no? Entonces, viendo esto, es fácil deducir que todos ustedes se van a encontrar con pacientes con cáncer de estómago. En algún momento de su vida profesional, desde el inicio de su vida profesional, cuando estén en ese curso, van a ir recibiendo pacientes con cáncer. Entonces es necesario saberlo, detectarlo rápidamente para poder ayudar a nuestros pacientes a que tengan acceso a un tratamiento cada vez más temprano. Ya sabemos que cuando llegan a nuestra consulta, la estadio es alta, pero por lo menos que tengan acceso rápido a la atención. Esto en Perú. ¿Cómo estamos en Perú? De la incidencia promedio de Perú, 14.4, lo que no significa que sea lo mismo en todas las regiones. Hay regiones que son muy altas y otras regiones que son muy bajas. Muy altas como 31.3, ¿no? Junín es una barbaridad, el doble del promedio. Junín, Moquegua, Lambayeque, estamos en tercer lugar. Cáncer gástrico. Bueno, Lambayeque está por las 23.8. La Libertad, etc. Entonces, eso nos hace ver que no nos salvamos todos nosotros de los médicos de ver pacientes con cáncer gástrico. Igual, las preguntas caen por su propio peso. ¿Por qué razón tenemos nosotros una incidencia tan alta y por qué otras regiones de nuestro país tienen incidencias tan bajas? Y cuando vemos la distribución de casos por sexo, mujeres, en todos los cánceres en general, esta es una distribución de todos los cánceres, no solamente de estómago, de todos los cánceres en general. Las mujeres tienen aparentemente más incidencia, pero en algunos cánceres específicos se va a modificar. Se tasa de incidencias. Y ahí, mirándolo nada más, vemos que conforme avanza la edad, la incidencia de cáncer en general va a aumentar. Igual,
cáncer en general. Aquí ya vemos la distribución en función del tipo de cáncer. El cuello uterino y mama en mujeres sigue siendo altísimo. El cuello uterino gana un poquito y ahí nada más está mama. Le sigue piel en mujeres, colon y recto en mujeres y estómago en mujeres. En cambio, en hombres, próstata es el de más incidencia, pero no es el que más mata. Y le sigue piel. Hablando de piel, las pieles hay que separarlas entre melanoma y no melanoma. Estómago, colon y recto. Hombres. Me preguntan cuáles son las neoplasias más frecuentes en varones. Ahí está. ¿Cuáles son las neoplasias más frecuentes en mujeres en Perú? ¿De acuerdo? Por departamento, como habíamos mencionado, distribuidos por tipo de neoplasia. En el estómago, como está Lambayeque, 26, Lambayeque, se vive por la libertad, y el más alto aquí está Lima, 95, Ancash, 34. Pero aquí me ven bien, en general, la neoplasia más frecuente: mama, cervix, colon recto, estómago y próstata. Este cuadrito también pongo para que, en general, ¿no?, de todos los cánceres, cómo nos llegan a la consulta, para indicar que nos están llegando neoplasias avanzadas, estadio 2, 3, 4. 3 y 4 constituyen el 50%, 2, 3, 4 el 70%, más del 70%. Estadios avanzados, ¿no? Las detecciones tempranas, muy pobres, 7%. El trabajo de detección temprana en Perú es muy pobre. Ese es trabajo nuestro, de todos los cánceres. Y eso significa, pues, analizar estos cuadros lleva a una serie de preguntas que caen por su propio peso, ¿no? Conclusiones que caen por su propio peso. Si las neoplasias, en general, en Perú, tienen en esos estadios, significa que los pacientes acuden a los hospitales y saturan los servicios, ¿cierto?, que tenemos para manejar estos pacientes de altos estadios. Necesitamos especialistas en neoplasias que se mostraban: uterino, mama, próstata, estómago. Y significa no solamente médicos, significa personal de enfermería, personal técnico, significa salas de operaciones, significa hospitalización, manejo de camas, y obviamente todo eso es un enorme presupuesto. Por eso es que el cáncer en Perú ha saturado los hospitales y ya no va para más. Cuando lleguen ustedes a clínicas, comiencen a acudir a los hospitales, van a ver las emergencias abarrotadas de pacientes que llegan por diversas causas, entre ellas el cáncer, y los servicios de oncología están saturados de pacientes con cáncer. Los consultorios externos de oncología, los pacientes están saturados. No da para más. Entonces, por eso es que se han lanzado una serie de campañas, Ministerio de Salud, Plan Esperanza, para ir a detectar las neoplasias más tempranamente y debido a costos específicos. Eso estamos hablando a nivel de hospital, a nivel de lo que el gobierno gasta en los pacientes de estadios altos. Imagínense un paciente que no tiene, porque encuentra pues en el hospital saturado, no encuentra consultas hasta 2 o 3 meses, se tienen que ir al privado y estos costos son enormes. Pues, ¿quién paga estas cirugías? Muy pocos pacientes. Los médicos, ustedes, los que
no les va a interesar la prevención. Cuando comiencen a ganar su plata, ya estas palabras quedarán, las habrá llevado viendo y no les interesará la parte preventiva. Pero algunos de ustedes van a llegar a manejar centro de salud o hospital, van a ser gerentes de los hospitales, van a llegar a ser ministros, viceministros, como varios que han salido de acá, y van a manejar los impuestos, van a afectar por lo menos el saber orientar los impuestos, tener una gestión adecuada, va a llevar a que esos estadios tardíos disminuyan, como van a encontrarse en Japón, en gran incidencia, pero la mortalidad mínima, ¿no? Porque la detección es temprana. Y eso es lo que él decía, pues, cómo se trata el cáncer en todos sitios, quirúrgicamente, quimioterapia, radioterapia, las referencias de los centros de menor nivel para las ciudades, sobre todo de la costa, hormonoterapia, tratamiento biológico, ¿no? Que no es la quimio, es lo que ya como el trastuzumab, relucimab, todos los tratamientos biológicos que van saliendo para cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de pulmón. La inmunoterapia, que son carísimos, no solo lo pagan las instituciones, sino que pagan un seguro. Entonces, en Perú, el tratamiento que más se utiliza son los quirúrgicos y la quimio y la radio. O sea, los hospitales gastan en esta gran cantidad de dinero. Bueno, esas son algunas reflexiones iniciales para que ustedes no vayan discerniendo y toda su carrera vayan ganando información que lleve a una detección temprana. Bueno, hablando ya, regresando al cáncer de estómago específicamente, la mayoría de los cánceres gástricos esporádicos están relacionados con la infección del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori hoy en día se le considera una pieza clave en la patogenia de los cánceres. No hay una etiología específica, ningún cáncer tiene una sola etiología. Convergen muchos factores para que se genere el cáncer. Y hablando de estómago, el Helicobacter pylori es uno de los factores a los que están abocados casi todos los países que manejan cáncer gástrico. Eliminar el Helicobacter pylori. La porción distal del estómago es la localización más común, estamos hablando de antropíloro, ¿cierto? Las clasificaciones histológicas más comunes son las clasificaciones de la OREN y de la OMS. Sin embargo, su relevancia pronóstica sigue siendo controvertida. Esto tiene muchísimos años, la clasificación de la OREN y de la OMS, que va ingresando algunas subclasificaciones. Pero la OREN es la que más se utiliza. La localización más frecuente es la incisura anular, debido a sus diferencias epidemiológicas, etiológicas y clínicas. Se distingue el cáncer gástrico cardial y el cáncer gástrico no cardial. Entonces, esto algunos gastroenterólogos manejan. Ustedes cuando entren en algunas conferencias van a escuchar los gastros que digan cáncer gástrico cardial y cáncer gástrico no cardial, ¿no? Por diferencias epidemiológicas, de edad, etc. El cáncer gástrico cardial se origina en la región adyacente a la unión gastroesofágica y comparte características epidemiológicas con el adenocarcinoma del esófago. Entonces, este cáncer gástrico cardial es importante que ustedes lo tengan en mente, que se acuerdan de que el esófago, los 2 últimos centímetros son glandulares. Casi todo el esófago tiene tejido escamoso. No fertilizante, pero los 2 últimos centímetros
son de tipo granular y son igualitos a la mucosa del estómago. Entonces, cuando ustedes entren por el endoscopio, tienen que localizar exactamente su punto de referencia para saber de dónde están sacando la muestra. Porque cuando aparece un cáncer en la unión esófago-gástrica y es un cáncer avanzado y tienen que intervenir quirúrgicamente, ahí tiene que entrar no solamente el cirujano del abdomen, también tiene que entrar el cirujano del tórax. Porque a veces la neoplasia se mete debajo del esófago, comienza a disecar, realmente hay que estudiarlo muy bonito. Todas las neoplasias antes de entrar a la cirugía tienen que estadificarse bien. Porque a veces hay sorpresas, los cirujanos a veces por ayudar al paciente apuran los exámenes y entran a operar. Y cuando están operando se dan cuenta que la neoplasia está más avanzada de lo que ellos pensaban o de que los estudios de imágenes pensaban, ¿no? Como decían, o informaban. Entonces este cáncer gástrico cardial es importantísimo distinguirlo, ¿no? No es el más frecuente, como se había dicho, la parte distal, antropíloro es el más frecuente, pero se le ha separado los gastros, separa este cáncer gástrico cardial o de la unión esófago-gástrica de los demás. El cáncer gástrico no cardial es el más común, es el más frecuente, aparece en la parte baja del estómago, ¿no? Obviamente. Después de cardias ya tenemos fondo, cuerpo y la antropíloro. Más del 90% de los casos de su tipo no cardial están asociados a la infección por cachipirro. O sea, los no cardiales, los distales, son más frecuentes, son más comunes y son los más asociados al ritual del pylori. Esta pregunta de examen porque es importantísima. ¿Cuál es el porcentaje de infección del Helicobacter pylori en los cánceres no cardiales? 90%. Es una barbaridad, 90%. Casi todos los cánceres no cardiales tienen Helicobacter. De 10 pacientes, solo uno no tiene. 9 no tienen Helicobacter. Cuando se toma una biopsia y se encuentra un cáncer, en un cáncer no cardial, lo más probable es que tenga hecho. Estas son la distribución, sabemos cargas, fondo, cuerpo y la zona grande, ¿no? Y esta es la zona importantísima, ¿no? A veces aparecen neoplasias aquí y no sabemos de dónde vienen, si es del esófago o del cardias. ¿Por qué? Porque comparten la misma mucosa, el mismo tipo de mucosa, el mucosa glandular, todos los tipos químicos. El cáncer de cardias está en aumento en relación con el esófago de Barrett y el aumento de la enfermedad del reflujo gastroesofágico. El esófago de Barrett es aquel que tiene metaplasia mucosa, metaplasia intestinal. Normalmente no debería haber ninguna célula de tipo intestinal, ¿verdad? Aunque estuviéramos en la zona distal, que es glandular, esas células se parecen al estómago, pero no tienen ninguna célula de tipo intestinal. Cuando aparece esa metaplasia, se le llama esófago de Barrett. Y el reflujo gastroesofágico, que es una entidad que ustedes la van a están relacionadas, entonces puede decir cáncer el adenocarcinoma de esófago distal y los de cardias tienen una morfología comportamiento clínica que usan tratamientos similares. O sea, solamente del tipo morfológico se les separa porque unos están menos relacionados con el axis pylori y los otros están 90% relacionados con el axis pylori. Desde un punto de vista quirúrgico también hay que diferente. Pero el comportamiento clínico, la respuesta al tratamiento son similares. Sin embargo, en los lugares que han trabajado
cáncer gástrico y atacan el Helicobacter pylori, comienzan a encontrar a través de los años que tienen menor prevalencia de H. pylori, y eso hace que se reduzca el cáncer gástrico. O al revés, los lugares donde se ha reducido el cáncer gástrico es porque se ha reducido la prevalencia de H. pylori, para que vean la importancia que tiene el H. pylori. También a que ya la población comienza a informarse y comienza a ingerir menos carcinógenos puestos en nitrógenos, esas parrilladas ahumadas, mucha relación con el cáncer gástrico. Todo nos gusta parrillada, pero ese aceite que cae del carbón regresa a ahumar la carne, produce estos compuestos N-nitrosos que son parte de la génesis del cáncer. Si van a comer carnes, parrilla, coman también su gran cantidad de ensaladas y frutas. Reducción de sal y ahumados para preservar alimentos también. La sal en Japón comen, hay alimentos que están muy salados. Entonces, por eso se ha relacionado también en todos los lugares donde hay alguien se dice cáncer gástrico. Hay muchos alimentos relacionados con la sal. Entonces, disminución de la ingesta de sal también produce una reducción global del cáncer gástrico. La refrigeración de alimentos también en los lugares, bueno, se ha hecho comparación entre antes de la venida de las refrigeradoras y después disminuyó enormemente el cáncer gástrico y otros cánceres también. O sea, la preservación de alimentos es importante. Hay lugares muy específicos en que la incidencia es alta, como hemos visto, 50%, 45% dentro del mismo país, por ejemplo, al sur de Chile, al sur de Santiago, en Colombia, en Nariño, hay incidencias altísimas. Han trabajado muchísimo ahí, haciendo que la población tenga acceso a refrigerar los alimentos, ¿no? Solo la limpieza de las verduras, de las frutas, ha hecho disminuir enormemente la incidencia del cáncer gástrico. Entonces, la población de ustedes vayan también a trabajar en cero. Igual, la educación, el manejo de alimentos y la refrigeración va a ayudar a reducir no solamente el cáncer gástrico, ¿no? Gran cantidad de neoplasias. Ingestión de verduras y cítricos que contienen antioxidantes, y también el transporte de los alimentos, ¿no? Tienen que estar siempre refrigerados. Transporte, porque aquí en la zona norte tenemos que ir de Caen, Pau, Amazonas, ¿no? Todos esos camiones que traen alimentos. La manera de transportarlos también es importantísima. Este es en el cáncer de mama hablábamos que de patólogos trabajamos con la clasificación de la WHO, la Organización Mundial de la Salud. Este sigue siendo la clasificación que nosotros manejamos, y la WHO, el libro de la WHO va a encontrar lesiones benignas, glandulares, diversas, intestinal, adenomatosas, los adenomas con displasia de bajo grado, adenomas con displasia de alto grado, que siguen siendo, no son cánceres. Hablamos adenoma con displasia, eso no es cáncer. Es una lesión precancerosa, sí, pero todavía no es cáncer. Y las malignas. Y aquí tenemos los adenocarcinomas, que son los más, gran porcentaje, como hemos visto, adenoscamosos, gastroblastomas, de tipo neuroendocrino, los no endocrinos, los mixtos. Aquí faltan los estromatos. Esto ya es para los patólogos, para poner el nombre y el apellido del cáncer. Nosotros vamos a ver ya conceptos más generales, pero para que sepan, todas las neoplasias se manejan en ese sentido, ¿no? Basados en una clasificación de la misma.
Lo que no debemos olvidarnos es esto, de que el cáncer gástrico específicamente está asociado a la atrofia de la mucosa gástrica y a la metaplasia intestinal. Es un concepto básico y claro. Pregunta al examen. Les coloco una serie de terminología acá abajo y les pregunto cuál de estos cuáles están asociados a cáncer gástrico. Ya saben, de cualquier cosa que les ponga, solamente atrofia y metaplasia intestinal. A tal punto de que los gastroenterólogos, igual que el cáncer de mama y todos los cánceres, hacen reuniones internacionales, lo que se llaman los meetings, ¿no? La Asociación de Oncólogos, la ASCO, la Asociación de Patólogos, ¿no? CAP, se reúnen constantemente, ¿no? Y de esas reuniones, de esos meetings que ya tienen décadas, ya se han consolidado como fuentes de protocolos de manejo de los cánceres. Entonces, ahí se reúnen los gastroenterólogos, los gastropatólogos, los oncólogos que trabajan en gastrointestinal y han trabajado protocolos para la atrofia y protocolos para la metaplasia. El protocolo para la atrofia se llama el protocolo Olga, así se llama Olga. Y el protocolo de la metaplasia, Olguín. Pues ahora no es el tema, es un tema de gastroenterología, solamente para que sepan la importancia de la atrofia y la metaplasia. De tal manera de que ya en esa clasificación de Olga Olguín, 3 y 4 son pacientes que tienen una probabilidad de formar cáncer menor, gran porcentaje. En cambio, los Olga 1, los 1, 2, tienen una baja posibilidad de generar cáncer. Y eso conlleva que los Olga 3, 4 se los maneje con los tortillas cada año, cada mes, dependiendo de las temperaturas. Ustedes van a leer en el informe patológico una gastritis crónica trófica, ¿no? Presencia de displasia de bajo grado, de alto grado. Van a leer adenomas gástricos dentro del informe patológico. El paciente le saca una biopsia y va a encontrar estas terminologías. Esta terminología es una lesión precursora, a diferencia de otras que son hiperplásicas, por ejemplo, pólipos hiperplásicos, no tienen riesgo de generar cáncer. En cambio, cuando ustedes lean esta terminología en un informe patológico, ahí sí ponen atención y ahí a su paciente tiene que decir, señora, el informe patológico dice que usted tiene una displasia, ¿no?, de bajo o alto grado, un adenoma. Cuando nosotros informamos adenoma, siempre informamos que se acompaña con una displasia. Entonces, esa terminología hace que ese paciente no se pierda. Se tiene que seguir estudiando para ver si continúa con esa displasia en los próximos 3 días o aparece una lesión mayor. Esta es una displasia. Las glandulitas del estómago, todo este sector de aquí es una glándula normal. En cambio, este sector de aquí ya no es. Esto está en su libro. Todas las fotografías son similares. Entonces, si ustedes recuerdan, una glándula normal tiene una capa basal y una capa luminal. La mayoría de glándulas tienen esos dos componentes, sea de donde sea de mama, sea de estómago, de colon. Un componente basal y un componente luminal, creo. Dos capas, basal y luminal. Aquí tiene 2 capas, por acá también tiene 2 capitas, así. Aquí ya comienza a cambiar y aquí, fíjense, no solamente tiene 2 capas, sino que esas células ya se hacen neoplásicas. Todas las características que ustedes han aprendido en la primera clase de neoplasias se ve ahí, ¿no? Incluso
ser médico, sin ser estudiante de medicina, uno se da cuenta perfectamente que esta parte no es igualita a esta, y aquí ya el cambio es importante. Esta es una displasia. No es una displasia leve, es una displasia severa. Hay un miolo prominente, un miolo más grande que otro, en la plasia, hay una pérdida de la relación endoplasmática, vamos a encontrar lesiones regulares, hay una farmacia, de repente por ahí encontramos mitosis, incluyendo la mitosis normal. O sea, todas las características están ahí. Pero estos cambios están limitados al epitelio, no se salen de la membrana basal. Son intraepiteliales. Porque si se salieran, ya estamos hablando de cáncer. Entonces, esta es una displasia. Ahorita solamente estamos viendo que es una displasia. Esto ya vamos a ver si se va por ahora. Tal vez que sepamos distinguir que ese es otro ejemplo de una displasia leve. Los núcleos ya no están en una sola idea. Si bien tienen una tendencia a permanecer basales, en algunos comienzan a salirse de la base. Los núcleos todavía tienen una cromatina, si bien más intensa, pero es una cromatina todavía de una tensión leve, moderada, ¿no? Casi todos se parecen a sí mismos, son como hermanitos. Lo único que cambia es que están un poquito más grandes y ya están algunos saliéndose de la base. Es una displasia leve. Son cambios clásicos, a diferencia de la anterior, ¿no? Hay cambios más evidentes, ¿no? Eso sí es una displasia severa, ¿no? Y los adenomas, ustedes vean en el informe patológico, un adenoma gástrico. Estamos hablando de una lesión elevada. Cuando el gastro lo ve aquí, no sabe de qué cosa es. Solamente le va a poner, el patólogo le dice, envío una muestra de una lesión elevada. Ellos tienen un instrumental, como unas asas, unas pinzas que sacan todo, incluyendo la base. Esta base es importantísima, porque si esto tiene cáncer, hay que saber si el cáncer está tocando la base o no. Si no toca, hemos sacado el cáncer completamente. Pero si la base, el borde quirúrgico, como le llamamos, está tomado, significa que hay cáncer todavía en el paciente. Entonces, el gastro solamente lo está mirando y dice, esta es una lesión elevada. Hay toda una clasificación, podrán 0,1S, ¿no? Si es sésil, o 0,1P si es pericular, como se llama la lesión elevada. Después ya nosotros le miramos al microscopio y le diremos si es solamente un pólipo hiperplásico o si ya estamos frente a un adenoma. Este es un adenoma, por eso es que aquí se le puede llamar adenoma porque ya tiene el informe anatomopatológico, es el TOR histológico. Y aquí lo vemos con las características de un adenoma que son las glándulas similares a la anterior, en que los núcleos van poniéndose en forma aserrada, como llamamos uno más arriba y más abajo, y le agregamos también el apellido. Cada vez que ponemos adenoma, le digo con displasia de bajo grado o displasia de alto grado. Otra de las terminologías que van a encontrar es el término de cáncer gástrico temprano. Y este término lo acuñaron los japoneses, que ellos han trabajado mucho con la gran incidencia de cáncer gástrico, comenzaron a trabajar en las endoscopías y comenzaron a encontrar cánceres y no daban síntomas. Pacientes asintomáticos. Se hacía un screening a los pacientes con endoscopía y comenzaron a encontrar cánceres, pero que estaban limitados a la mucosa o la submucosa. Se puede cortar su grasa.
metástasis, ¿no? Cuando ya entra la submucosa, hay linfáticos en la submucosa, y por ahí se meten y hacen metástasis en la regional. Pero haya o no haya hecho metástasis, sigue estando en la submucosa, por eso se le sigue llamando cáncer gástrico. Cánceres que no han llegado a la capa muscular. Ya se está hasta por acá. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Y se ve siempre? ¿Se ve? Bien, entonces, ese término es importantísimo. ¿Qué significa? Es un cáncer que se indica la mucosa, no ha atravesado la submucosa, es decir, no ha llegado a la mucosa. Puede tocar la capa muscular, pero no la atraviesa. Es importante. Cáncer gástrico. Aquí tenemos un cáncer gástrico temprano. La mucosa está acá arriba y este ya comienza a meterse, atraviesa la membrana basal, porque todos los epitelios tienen membrana basal, entonces se mete a la lámina propia, ¿cierto? Pero la capa muscular que está más abajo todavía no la toca, está limitado hacia arriba. Los cánceres que solamente afectan el epitelio se llaman intraepiteliales, ¿no? Los que afectan la mucosa, es decir, los que están arriba de la muscular de la mucosa, se llaman carcinomas intramucosos. Los que afectan la submucosa, se llaman carcinomas tempranos. Los japoneses hicieron esta clasificación macroscópica del cáncer temprano. Cuando ellos ingresan con su microscopio y ven que pueden encontrar cualquiera de estas lesiones. Construida, elevada, plana, deprimida y excavada. Hay que tener un buen ojo para ver estas de acá, esta plana y esta deprimida. Hay que tener buen ojo, porque estas se pueden ver con cierta facilidad. Esta también, ¿no? Pero estas de aquí, ¿no? Que son ligeramente elevadas, planas sobre todo, ¿cómo la distingues? Cambio de color, pérdida de pliegues. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un cáncer gástrico precoz de tipo 2A. ¿Dónde está la lesión? Acá. Este es un tipo 2C y ya está excavada. Esto es fácil de reconocer. Aquí convergen los pliegues no están elevados, convergentes, y esta lesión es excavada. No es una úlcera, es una excavación. O sea, todo está tapizado por mucosa, pero esta mucosa está excavada. Hablando de la patogenia, la mayoría de los cánceres gástricos no son hereditarios, como todos los cánceres. A veces uno piensa que el cáncer es genético, o la mayoría de cánceres no son genéticos. Hay algunos que sí tienen cambios genéticos. Pero
hay algunos cánceres que sí aparecen en grupos familiares, eso se llama cáncer gástrico familiar de tipo difuso, que ya se ha encontrado una mutación del gen supresor tumoral CDH1 que codifica la decaderina. La decaderina la usamos mucho en el laboratorio de patología, ¿no?, para precisar si todavía las células se mantienen cohesivas o han perdido la cohesividad. Y al perder la cohesividad comienzan a meterse de forma individual. Entonces, eso lo usamos mucho para el cáncer de mama, pero también lo usamos aquí en cáncer de gástrico cuando tenemos alguna duda, tenemos una masa de células y queremos clasificarlo. Entonces, esta decaderina es justamente la que se ha mutado, el supresor tumoral CDH1, que es la que codifica esta proteína de decaderina, que tiene que ver con la adherencia intraepitelial intercelular. La mutación de este gen aparece en el 50% de los casos esporádicos de tumores gástricos difusos. Entonces, cuando se pierde la función de la decaderina, las células se infiltran en forma aislada porque no están adheridas entre ellas. Entonces, al perder la adherencia, comienzan a meterse. Cuando hay una mutación del BRCA2, que lo conocemos ya por el cáncer de mama, hay mayor riesgo de cáncer gástrico difuso. Pero una mutación no está directamente relacionada con una sola neoplasia. Cuando hablábamos de BRCA1 o BRCA2, hablábamos también que hoy aparece cáncer global. Y ahora estamos hablando de que también hoy aparece BRCA2, la mutación de BRCA2 también está relacionada con el cáncer gástrico difuso. Hay una serie de variantes genéticas que las tenemos en respuesta probatoria, interferina 1B, factor de necrosis tumoral, interferina 10, interferina 8, receptor 4, que se asocia como riesgo elevado de cáncer gástrico cuando se acompaña de hipopartesión. Miren ustedes, puede haber una mutación, pero si no hay endometriosis pylori, no aparece cáncer. Cuando se infecta el endometriosis pylori, converge a los factores y aparece el cáncer. Entonces, en el P53, el cáncer gástrico esporádico aumenta los citológicos y la inflamación crónica también favorece la inflamación. Estamos hablando de cuando hay cambios, cuando hay presencia de coágulos, cuando no hay alteración en el P53. Cuando hay inflamación crónica, van convergiendo múltiples factores para la aparición del cáncer. Importantísimo ubicar la lesión. Ya hemos hablado de que los gases separan los que son de tipo cardial y los que no son de tipo cardial. Los de tipo cardial son menos frecuentes y los que no son de tipo cardial son más frecuentes. Son de tipo cardial no están relacionados con el endometriosis pylori. Podemos encontrar en alguna biopsia, ¿no?, pero no hay una relación directa. En cambio, los de tipo no cardial sí están asociados al endometriosis pylori, aproximadamente ¿cuánto? 90%, ¿no? Entonces hay que, cuando el gastro saca sus biopsias, no las saca esporádicamente, tiene que mirar como si ingresara por acá con el endoscopio y comienza a mirar todas las paredes del estómago. Cómo está el cardias, cómo está el fondo, cómo está el cuerpo, cómo está el gastro pylori, cómo está la curvatura menor, cómo está la curvatura mayor, comienza a investigar. Los anteriores, cuando recién aparecieron los gastroscopios, eran duros, no tenían flexibilidad. El gastro miraba una lesión, pero cuando queríamos ver la lesión, el endoscopio se veía por otro lado, no tomaba una buena. Hoy en día hay unos gastroscopios muy flexibles que pueden hacer una maniobra, esta zona del fondo, no la pueden ver bien, hacer una maniobra para que el gastroscopio pueda dar la vuelta y mirar cómo está ese fondo, ¿no? Cómo está este fondo. Se entra por acá, hace una maniobra y el gastroscopio comienza a mirar toda esta cosa para ver. Entonces hay que ver cómo son estas lesiones, ¿no? Si son superficiales, como hemos dicho, si son de
elevadas, de tipo polipoides, si son excavadas, o si son difusas. ¿No? Estas difusas son las más peligrosas, porque superficialmente no se ve nada, entonces está aparentemente normal. Lo único que le hace sospechar al gastro que aquí hay una lesión, que cuando le empuja la mucosa, entonces hay una dureza, no hay una flexibilidad, no hay un rebote como ellos están acostumbrados a encontrar en nuestro modo. Decía que todas las neoplasias, toda la medicina en general, nos vamos trabajando con protocolos. ¿No? El Colegio Americano de Patólogos trabaja con un protocolo para que nosotros nos unifiquemos en un informe anatomopatológico. Y nosotros, esto ya para los patólogos, sino para que sepan cómo trabajamos, encontramos los diferentes tipos cánceres en el estómago, que bueno, esa separación de los tipos asusta, ¿no? Cuando uno por primera vez dice más de terminología, me parece que nunca lo voy a aprender, ¿no? De hecho, los patólogos tampoco terminamos de aprenderlo. En general, lo que no se deben ustedes olvidar es esta clasificación, ¿no? Que es epidemiológica, pero tiene décadas que nos ayudan sobre todo a los clínicos, ¿no? El cáncer de tipo intestinal y el cáncer de tipo difuso. Tiene diferencias epidemiológicamente. Esto se ve en las poblaciones de alto riesgo, en cambio esto se ve, el difuso se puede encontrar tanto en las poblaciones de alto riesgo como en las de bajo riesgo. Característicamente afecta el antro, el intestinal, el difuso afecta el resto, fundamentalmente el cuerpo. A la apariencia macroscópica, estos son elevados, son polipoides, fungosos, tipo intestinal, y los difusos son de tipo de limpieza plástica. ¿Qué significa limpieza plástica? El cáncer se mete por debajo de la mucosa, vamos a regresar acá, se mete por debajo de la mucosa, miren, y va afectando la pared del estómago, ¿no? Y hace que el estómago no tenga esa flexibilidad habitual. Por eso se llama difuso, porque se va metiendo. Ustedes pueden tomar una biopsia aquí y no se ve, puede estar muy profundamente y nosotros podemos informar que no hay nada. Así que quiero detener, porque es importantísimo el ojo del gastroenterólogo. Que si el gastro está viendo una lesión de cualquiera de estos tipos, o está viendo una lesión aquí, hace su prueba de la flexura, ve que esto está duro, pero ve aquí que hay un cambio de la apariencia de la mucosa. Incluso puede haber una lesión excavada. Ustedes lo están mirando. El médico tratante es el que manda el manejo de su paciente. Nos manda una biopsia, eso ha sucedido con cierta frecuencia. Y depende mucho del endoscopio que utilicen, les digo, si es un endoscopio flexible pueden usar, agarrar la lesión. Pero si es un endoscopio que no es tan flexible, a veces ustedes están mirando esto, pero a la hora de morder se va más allá y no agarran la lesión, ¿no? Entonces es una lesión excavada, no agarran justo los bordes que queremos, agarran el fondo y nosotros vamos a poner como si fuera una úlcera. No es una úlcera, los bordes son donde está la lesión, ¿no? Y aquí ya se ha perdido la célula de plasma. Hay diversas causas que hacen que el informe anatomopatológico sea un falso negativo. Entonces, si el gastroenterólogo o ustedes mismos, ¿no?, leen el informe del gastroenterólogo y el gastro está informando, está describiendo lo que le están mirando, que hay una lesión que le parece una neoplasia,
toma un avión, se lo manda al patólogo, y el patólogo dice que es una gastritis crónica trófica o metaplasia, pero que no alcanza. Pregunta, ¿se quedan ustedes tranquilos? No se puede quedar tranquilos, porque el gastro está mirando la lesión, ¿no? Pero lamentablemente algunos se quedan tranquilos y le dicen al paciente, bueno, el patólogo dice que no hay nada, así que le vamos a dar de alta, es un tratamiento además antiácido para que le calme sus molestias. Cuando regresa, varios meses después, ya tenemos una lesión avanzada, ¿cierto? Y ahí ya el gastro lo ve y es una lesión más evidente, ¿no? Es importantísimo entonces que ustedes tengan claro el manejo de esto, el gastroenterólogo, lo que está mirando, porque está metiendo a su ojo y está mirando la lesión, ¿cierto? Lo que diga el patólogo, si se correlaciona con lo que el gastro mira, en buena hora, pero si el gastro mira una lesión y el patólogo dice que no hay nada, no se puede encargar. Es un falso negativo. ¿Cierto? Entonces, decía esto, ¿no? Los difusos hacen esto, esta plástica, que hay que tener cuidado con esta lesión. Histológicamente los intestinales son cohesivos, son glándulas, ¿no? En cambio estos son discohesivos, son anillos de sello, que lo vamos a ver después, cómo son estas características de estos difusos. Estos pueden hacer metástasis hepática, estos se expanden, atraviesan la pared y se meten a los órganos cercanos, ¿no? Estos hacen metástasis a distancia, estos más bien se expanden por continuidad. Tiene lesiones precursoras estos, multifocales, cuando hay atrofia gástrica, y esta es multifocal, hay que tomar mucha atención. El patólogo puede informar que solamente hay esto, pero cerca de esta lesión atrófica puede haber una neoplasia que no ha sido biopsiada. Por eso es importante el seguimiento de la atrofia gástrica. Estos difusos, lo que les decía, el patólogo puede informar que hay una gastritis superficial, pero tiene un cáncer metido ahí. ¿Por qué? Porque estos avanzan difusamente debajo de la mucosa. La edad, mayores de 60 años, estos hombres y mujeres por igual, ¿no? Aquí hombres mayores de 60, predominantemente intestinales, aquí cualquiera de ellos, hombres o mujeres, ¿no? Pero jóvenes, son los difusos. Entonces, hombres mayores, intestinales, hombres o mujeres jóvenes, los difusos. Ese tiene una mejor sobrevida, los intestinales, este tiene una pobre sobrevida, los difusos, ¿no? Entonces, esta clasificación es antigua, lentísima, pero de mucha ayuda, se sigue utilizando. A pesar que la WHO ha sacado su clasificación, los gastropatólogos y los gastros seguimos manejando esta clasificación. Y aquí tenemos esta es una úlcera. Esta es una úlcera que tienen ustedes la diferencia entre estas dos úlceras. Esta es una úlcera benigna, esta es una úlcera maligna. Las úlceras benignas tienen los bordes que convergen, pero son bordes romos, planos, no son elevados, ¿no? Es una úlcera bien delimitada, ¿cierto? Puede perforar incluso, pero los bordes siguen siendo limpios, como se le llama. En cambio, las úlceras cancerosas tienen bordes elevados, no convergen y hacen aquí todos unos bordes groseros. Aquí no, aquí convergen suavemente, aquí no, son groseros. Esto de aquí, lo más probable es que sea un cáncer, esto lo más probable es que sea una úlcera benigna. El patólogo tiene que dar la última palabra, pero ya desde que lo está mirando el gastroenterólogo, ya él tiene una idea de lo que podría ser, ¿no? Esta es una linitis plástica, ya operado, es un estómago que lo han sacado. Miren la pared, cómo se mete el cáncer. Por afuera de la mucosa ustedes ven aparentemente normal. No ven úlceras, nada.
no ven lesiones elevadas, ¿no? A lo más una pérdida de algunos pliegues, pero cuando hacen su prueba de la maniobra de la flexibilidad, eso está duro, porque una suela de zapato, eso le llaman epitiplástico. Cuando el corte de la pared nos hace ver una pared gruesa, blanquecina, ahí está metido el cáncer. Cuando lo vemos ya en el microscopio, estos son los tipo intestinal y estos son los del tipo difuso. El tipo intestinal son glándulas, el tipo difuso son células sueltas. ¿Ya? Este tiende a formar glándulas, ¿no? Será bien diferenciado cuando tiene gran cantidad de glándulas, pobremente diferenciado cuando tiene poca glándula, ¿no? Por eso uno tiene que ver varios cortes y siempre va a encontrar por lo menos un porcentaje de glándulas, ¿no? Puede ser tener un componente sólido, mixto, pero siempre vamos a encontrar glándulas. En cambio este no, podemos hacer múltiples cortes y no vamos a encontrar glándulas, todas son células difusas. Tienen todas las características de una neoplasia. Desde el punto de vista arquitectural, son glándulas que se cohesionan, lo que llamamos espalda con espalda. Los núcleos son núcleos hipercromáticos, bordes irregulares, presencia de núcleo, todas las características que ustedes ya saben. Este es un cáncer de tipo glandular, en consecuencia es un cáncer de tipo intestinal. Adenocarcinoma, porque está formando glándulas de tipo intestinal. En cambio este también es un cáncer, pero tiene la característica de anillo de célula. Carcinoma de células anillo de célula, que son grandes vacuolas endoplasmáticas de mucina aplanadas, que hacen que el núcleo sea aplanado periféricamente, pero ese núcleo, a pesar de estar aplanado, tiene todas las características de un cáncer, ¿no? Percromáticas, bordes irregulares, etc. Cuando nosotros vemos en un corte histológico eso, decimos este es un carcinoma de células en el medio de célula. Ya ni le llamamos adeno, está formando daño. Bueno, son grandes masas, penetran en la pared gástrica, es una masa que puede ser exofítica, lesiones que protruyen, salen por encima de la mucosa, se pueden ulcerar, pueden tener vacuolas, pero son apicales, ¿no? Y pueden formar mucina también que va hacia la luz de la nariz. En cambio, los difusos, los llamados células en anillo de sello, son poco cohesivas. Desde que les pongo poco cohesivas, si yo sacara un marcador de inmunohistoquímica, el marcador de la decaderina sería positivo o negativo. A ver, ¿quiénes dicen que la decaderina aquí sería positivo? Levanten la mano. Nadie. Quiere decir que todos dicen que son negativas. Decaderina negativa, ¿sí? Levanten la mano los que dicen que decaderina negativa. Negativa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nada. El resto no sabe, no opina. Por eso es que tenemos los presidentes que tenemos, los gobiernos que tenemos, porque no se decide. Decaderina negativa, pues, porque no son cohesivos, aquí no cohesivos, poco cohesivos. Entonces, estas se meten, por eso son difusos, no lo entienden. Decaderina negativa. Esa decaderina está mutada, la proteína no funciona, no junta a las células, no las adhiere, se ha perdido la adhesión. Infiltran, por eso es que infiltran la pared en forma individual o en pequeños grupos confundidas con inflamatorios o macrófagos. ¿No? Cuando uno ve esto y son muy escasas, a veces uno las confunde, estos son macrófagos, pasan de largo y no se equivoca, ¿no? Puede formar lagos de mucina que pueden sacar los planos de tejido. O sea, dentro de esa mucina están metidas las células cancerosas. Aquí, por ejemplo, nos llega este corpus zoológico y aquí vemos los núcleos pequeñitas, a mayor aumento, glándulas que ven que los núcleos están tirados a la basal,
¿Hay cáncer aquí en estas glándulas? ¿Hay cáncer? Sí. ¿Hay cáncer? Nada, no saben, no opina. A ver, levanten la mano, lo que digan, en esta glándula no hay cáncer, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Tiene las características del cáncer? Bueno, yo le veo un poco hipercromática, ¿no? De repente el tecnólogo la ha dejado mucho tiempo y los núcleos se han puesto más azules, pero los núcleos son basales y el citoplasma está hacia la luz. Si fuera un cáncer sería muy diferenciado, pero el cáncer no está ahí, el cáncer está acá, miren. En el estroma, ¿cómo se ve? Las células, el anillo del sello. Estas células, el anillo del sello, por eso es que pasan las cirugías. El patólogo a veces está apurado y este cortecito dice, no, pero no hay cáncer, es una hiperplasia, ¿no? Hiperplasia glandular, nada más. Pero aquí está el cáncer, en el estroma, en la lámina propia. Si a ese corte le sacamos una ecadrina, ¿va a ser positiva o negativa? El cáncer es negativo, acá está, no pinta. Lo único que va a pintar son las glándulas que están normales. ¿Se dan cuenta de la diferencia? La inicia rendimiento que nosotros tenemos que hacer todos los días. A este corte se le hace la ecadrina. ¿Qué va a pintar la ecadrina? Estas están cohesivas, son glándulas limonitas, están juntitas. ¿No? Aquí no hay cáncer. Estas no van a pintar, porque el cáncer está acá, el cáncer discohesivo. Ahí está. Ecadrina positiva y las glándulas normales. Negativa en el cáncer. ¿No? Entonces, cuando tenemos alguna duda, porque a veces uno dice, no, esos son macrófagos. Es un entrada inflamatoria porque cuando es ulcerada a veces se acompaña de células inflamatorias abundantes y aparece esto por ahí, uno dice, ¿serán macrófagos o serán amigos de células? Bueno, hacemos una ecadrina y también hacemos una función para macrófagos. ¿No? Lo vas a hacer negativo también porque no son macrófagos. Este es un cáncer difuso, miren cómo se ve, acá está el esófago, la entrada del esófago, y se ha abierto el estómago, obviamente la parte del cardias y la parte del andropilo, para que vean cómo se ve la pared dura, ¿no? Pero la mucosa aparentemente está normal. Cáncer difuso. Eso es una reacción hemoplásica que hace rígida la pared. ¿Qué es la hemoplasia? Cuando el cáncer se va metiendo al estroma, ocurre la reacción con la formación del tejido fibrocolágeno, que lo hace duro, justamente, ¿no? Endurece. Las rugosidades, los pliegues se pueden aplanar, ahí la pared se hace rígida, se hace engrosada. Ustedes van a ver el término como si fuera una bota de cuero, una línea plástica. Imagen más cercana, cómo se ve la pared, una pared gruesa. Esto estaba así cerrado, ¿no? Lo que se ha hecho acá, cuando se abre, es un sector de la pared grueso, igual acá, el mismo sector de la misma pared. Pero la mucosa aparentemente iluminada. Bueno, el tipo intestinal predomina en países de alto riesgo, evoluciona a partir de lesiones precursoras como la displasia plana y adenomas. Bien, todos estos tienen lesiones precursoras. Si las dejamos, esas lesiones precursoras avanzan hasta cáncer. La edad promedio 55 años, la relación hombre-mujer 2:1, está más o menos en las mujeres. El tipo difuso, la
La incidencia es uniforme en distintos países, no se identifican lesiones precursoras, es decir, no aparecen lesiones tempranas, ¿no? Como polipoides, como planas, ¿no? Frente aparece. Se piensa que nacen del cuello de las glándulas, por eso no tienen lesiones precursoras. Y las sorpresas son similares en las lesiones. Diferencia intestinal, diferencia en todo el hombre. Cuando ustedes escuchan que está descendiendo en algunos países el cáncer gástrico, está descendiendo del tipo intestinal, ¿no? Que se asocia a la enfermedad trópica y se asocia a la enfermedad intestinal. En algunos países la incidencia es similar, ¿no? Pero hay que discernir qué es lo que disminuye cuando se hace la detección temprana. Bueno, el pronóstico. Cuando hablamos de pronóstico, encontramos a TN. T de tumor, N de nódulos linfáticos y M de metástasis. ¿Ya? Aquí, este es el informe anatopatológico que va a dar esta información. Eso cuando nos manden la pieza quirúrgica, obviamente, con la biopsia no se puede hacer TN, sino con las piezas quirúrgicas. Entonces, cuando tenemos la pieza quirúrgica, tenemos que informar tipo de cáncer, el tamaño del tumor, con eso nos salimos hasta dónde se ha infiltrado, si solamente infiltra la mucosa, la submucosa, la muscular propia, la adventicia, la serosa y la atravesó. Esto está en mi bloque de T. Si nos mandan el linfáticos, el cirujano, es un cirujano oncólogo, que para operar las neoplasias no opera cualquier cirujano, opera un cirujano que ha hecho la subespecialidad de cirugía oncológica. Entonces, cuando nos disecan ganglios linfáticos, nos disecan por grupos. Entonces, bueno, hay varias escuelas, la escuela japonesa y la escuela americana. Los japoneses tienen una disección muy minuciosa de los grupos ganglionares gástricos. En cambio, los americanos lo disecan todo en bloques y solo les interesa el número de ganglios que están tomados. Entonces, hay que informar el número de ganglios tomados. Si nos mandan por grupos, hay que informar los grupos. Pero en general, el número de ganglios tomados. Mientras más número de ganglios tomados, el pronóstico es peor. Metástasis a distancia. Si a la hora de operar el cirujano encuentra que hay metástasis en el epitelo, que hay metástasis en la serosa, en sigmoides, en la superficie del hígado, cada una de esas zonas que encuentra, toma una muestra y lo manda a la patología y nosotros informamos si está ese tejido tomado por el cáncer o no está tomado por el cáncer. Esa es la información de lo que de M metástasis. Y con eso armamos, ¿no?, de información, ¿no? Todo esto es el protocolo. De acuerdo a lo que encontramos, se le pone sus siglas. TX cuando no puede ser evaluado, igual que en la mamografía, T0 no podía ser evaluado. En T0 no hay evidencia de tumor primario, porque encontramos en esa muestra que nos han mandado, no encontramos tumor. Puede ser que haya habido una quimioterapia previa, eso ya otro protocolo, pero para que vean más o menos cómo se maneja. TIS significa in situ, carcinoma in situ, tumor intraepitelial sin invasión a la lámina propia con displasia de alto grado. Se limita solamente al epitelio, ni siquiera atraviesa la membrana basal, ni siquiera entra a la lámina propia, solo en el epitelio, solo in situ, los TIS. Los tumores que invaden la lámina propia ya son T1, los que invaden la muscular de la mucosa, T1A, los que invaden la submucosa, T1B y así, ¿no? Los que ya se van hasta la serosa, T4, los que llegan a otros órganos, T4B, ¿no? Aquí tienen los gráficos de cómo avanza. Entonces, esta es la pared del estómago, ¿cierto? Esta es la mucosa, esta es la muscular de la mucosa, esta es la submucosa, y aquí tenemos la muscular propia, la adventicia, la serosa, ¿no? Ahí está. Pero de acuerdo a cómo va avanzando el neoplasia, se le va catalogando en el bloque de T, ¿no? Hasta dónde. Si está metido solamente en el epitelio, si se mete a la lámina propia, si atraviesa la muscular de la mucosa y entra a la submucosa, si toca la muscular propia, de acuerdo a eso se le va catalogando.
hay zonas específicas, la zona angularis, por ejemplo, que es un poco complicado, pero todo tiene un protocolo y cuando ya llega a otros órganos ya es un T420. Atraviesa la serosa, pero no toca otros órganos, atraviesa la serosa y además está tocando las hígado, los nódulos linfáticos, ¿no? De acuerdo a la cantidad de ganglios linfáticos tomados. Cuando no hay ganglios linfáticos tomados, de 0, cuando comienza a aparecer, si hay 1, 3, 7, 17 a 15 y 16 a más. Por eso se les coloca bloque en el nódulo linfático. Y en metástasis, como ya les he mencionado, pues, manda muestras de las adherencias a otros órganos. Con eso se arma ya el grupo del estadio. Ustedes van a leer este paciente está en estadio 1, 1A, 1B, 3, 4. Entonces, cuando nosotros formamos un marcador patológico, a veces le ponemos bien diferenciado, medianamente diferenciado, pobremente diferenciado. Eso no es estadio, eso es solamente la graduación del tumor, una configuración tumoral. Muchos pacientes confunden eso. ¿En qué grado estoy? Aquí dice que es un grado coherente de diferencial, sí, pero es un grado histológico. Cuando los pacientes dicen en qué grado estoy, ellos quieren saber el estadio, que es cosa diferente, que se arma con toda la información que cada uno necesita. La sobrevivencia es obvio que mientras menos estadio, más sobrevivencia. Línea azul, estadio menor, a larga sobrevivencia. Más estadio, rojo y morado o rosado, pobre sobrevivencia. En general, la supervivencia del cáncer gástrico, cuando se lo agarra inicialmente, cáncer gástrico temprano, esos que han agarrado su mucosa, pero no atraviesan la muscular, tienen una sobrevida del 90%. A los 5 años, de 100 pacientes, 90 están vivos. Pero si el cáncer, lo agarramos un cáncer gástrico avanzado, la sobrevida a los 5 años menos del 20%. De 100 pacientes, solamente 20 están vivos. ¿No? En general, globalmente podríamos hablar de una sobrevida menor del 30%, ¿no? A los 5 años, los cánceres avanzados. Por algunos conceptos que también van a encontrar, el cambio de Virchow, cuando ustedes hacen el examen clínico a su paciente, que lo van a aprender en clínica, comienzan con la anamnesis, después ya entran al examen clínico propiamente dicho, y ya siempre les he dicho que antes de tocar al paciente tienen que mirarlo. Algunos de frente agarran su telescopio y le ponen. De frente agarran. Tienen que mirarlo al paciente. Y solo mirando se van dando cuenta de estas cosas. Nódulo supraclavicular, llamado ángulo de Virchow. Es un ángulo se le considera un ángulo centinela, que es una expresión de que aquí hay una lesión. Puede ser un cáncer, puede ser cáncer de estómago, pero puede también venir cáncer de pulmón, ¿no? Puede venir cáncer de mama, o puede no ser un cáncer, una tuberculosis, por ejemplo. Pero es importante que el ojo del médico, que lo anote, lo examine perfectamente, lo mida y lo anote en su historia clínica. Con presencia de linfanopatía supraclavicular, de tanto sentido. Dura o móvil, dolorosa o no dolorosa. Otro de los términos que van a encontrar es el tumor de Kluckenberg. Cuando ustedes lean en el informe anatopatológico de un ovario, por ejemplo, van a
llamamos tumor de Krugenberg de ovario. ¿Qué significa Krugenberg? Significa que a ese ovario le ha llegado células cancerosas de otro sitio. Puede ser de estómago, puede ser de colon, puede ser de páncreas, ¿no? Es muy frecuente que le llegue el estómago. Entonces, encontramos obviamente toda la estructura del ovario, pero ahí está metido las células cancerosas. Y generalmente son de tipo difuso. Tienen ustedes una metástasis de cáncer gástrico al ovario, llamado tumor de Krugenberg. Encontramos un ovario, superficialmente es un ovario que no es liso, bonito, ¿no? De color pardo claro, color más pálido, irregular, y incluso la neoplasia está saliendo por la superficie como nódulos. Le hacemos un corte y la superficie es dura, sólida. Por ahí puede haber un quistecito, pero la gran parte de la neoplasia es sólida, dura. Cuando lo vemos al microscopio vemos una neoplasia difusa, ¿no? Que abarca todo el parénquima del ovario, y ahí están metidas las células cancerosas. Estas células en anillo de sello están metidas ahí como un mar de células. En este caso es como un mar de células, pero también tenemos casos que hay un foco nada más. Hemos agarrado inicialmente. Este es un ejemplo de una metástasis avanzada. Y para que no se olviden que cuando hablamos de Krugenberg, es una metástasis que puede venir del estómago, puede venir del colon, puede venir del recto, de la apéndice cecal, de la vesícula biliar, o de un lugar totalmente desconocido. No se arreglaba nada. Pero ese ovario tiene un cáncer que no es de origen ovario. Bien, acabamos con cánceres epiteliales del estómago. Ahora vamos entrando a los cánceres que no son epiteliales. Uno de ellos son el linfoma. El linfoma puede afectar a cualquier órgano. Y es muy frecuente en el tubo digestivo. Frecuentes en receptores de trasplante halogénico de médula ósea y de trasplante de órganos. Están afectados hematológicamente, están afectados y en el transcurso del tratamiento puede aparecer. El intestino es una localización muy frecuente de trastornos proliferativos del linfocitos B positivos para el virus de Epstein-Barr. Están metidos el virus de Epstein-Barr acá. Los efectos funcionales de los linfocitos T causados por fármacos inmunosupresores como la ciclosporina son mayores en lugares intestinales de la absorción del fármaco. Entonces, aquí estamos hablando de etiología. Una de las etiologías es el Epstein-Barr y otro, la ciclosporina. Casi el 5% de todos los procesos malignos-gástricos son linfomas primarios. Es decir, habíamos hablado de que de todos los cánceres, los adenos son el 90%. Hay un 10% que son otros cánceres, dentro de esos cánceres, 5% son linfomas. Los más frecuentes son los linfomas de linfocito B extraganglionares, se les llama porque los linfomas son fundamentalmente ganglionarios. Cuando aparecen fuera del ganglio se les llama extraganglionares. De la zona marginal e indolentes. En el intestino, estos tumores se conocen como linfoma de tejido linfoide asociado a la mucosa, los famosos MAL, ¿no? Linfoma de células T asociado a mucosas, o también llamado matomas. Las células MAL. Son las siglas del linfoma de células T asociado a mucosas. El segundo linfoma primario más frecuente del intestino es el linfoma difuso de linfocitos B grandes. Aquí tiene la imagen del linfoma MAL. Cuando lo vemos en panorámico, vemos una masa de células, ¿no? No sabemos qué cosa es. Cuando ya lo vemos a mayor aumento, nos damos cuenta de que esas
células no son epiteliales. A primera vista uno se da cuenta que no son epiteliales, como las anteriores que hemos visto, ¿no? No están formando glándulas, ¿no? Estos espacios no son glándulas, son difusas. Miren, estas son las más grandes, son anaplásticas. Si uno tiene una duda, uno ya se ayuda del inmunohistoquímico. Cuando encontramos una masa amorfa que no sabemos si proviene de un epitelio o proviene de origen hematológico, le hacemos la inmunohistoquímica, le sacamos una panqueratina que pinta células epiteliales y le hacemos S100, pimentina y HMB45, también llamado ACL, actina de músculo, son de para células leucocitarias. Entonces, si es epitelial, pues va a pintar la queratina. Diremos que es un carcinoma. ¿Estos serán más queratina positivas? No, son negativas, son de origen hematológico, no son epiteliales. Estos son panqueratina negativa. Si le saco un marcador de HM45, ¿me saldrá positivo o negativo? Positivo, porque esas son de origen hematológico. ¿Cierto? HM45 o ACL. ACL significa antígeno leucocitario. Estos serán ACL positivos. Bueno, en todo el tracto gastrointestinal puede aparecer el linfoma y la macroscopía es similar. Vemos paredes gruesas, parece una linitis plástica, ¿no? Este es un intestino delgado, pero el estómago es igualito. Vemos así, grosero, pero la mucosa ya parece nodular, es diferente de la linitis plástica, porque la mucosa puede estar aplanada, pero todavía está preservada. En cambio aquí no, es nodular, miren, uno grueso, uno lo ve macroscópicamente y dice, no, esto es un linfoma. No es una linitis, es un linfoma. Ambos producen un engrosamiento de la pared. Bueno, estos linfomas, sobre todo lo del leucocito B, aparecen en lugares de inflamación crónica, en intestino, en lugares donde hay tejido humano preexistente, como las placas de Peyer, el intestino delgado, sobre todo en el seno del tejido que carece de tejido linfóide organizado. O sea, las placas de Peyer son grupos de linfocitos que se han organizado. Pero también aparece zonas de inflamación crónica de larga data. Ahí ese proceso inflamatorio es difuso, ¿no? Puede formar zonas más groseras, pero no se organizan como los ganglios linfáticos. La causa más frecuente de la inflamación linfomatosa es el estómago. En el estómago de infección crónica por el H. pylori. Nuevamente el Helicobacter pylori. Así como está presente en los adenocarcinomas que no son cardiales, el Helicobacter ahora lo vemos presente en los linfomas. Hasta el punto que cuando atacamos el H. pylori desaparece el linfoma en muchos pacientes. No es necesario operarlos. Una cosa curiosa, ¿no? Para que vean la importancia de la presencia de H. pylori, tanto en los adenocarcinomas como en los linfomas, ¿no? Se asocia a la mayoría de maltomas gástricos. Los maltomas se pueden transformar en linfomas agresivos prácticamente idénticos a los linfomas difusos del linfocito B grandes. ¿Cómo estamos ahora? ¿Está esperando esta foto? Sí, vamos a avanzar. Entonces, H. pylori asociado a la medicación es fundamental para manejar estos casos. La clínica
técnica es similar, despecha dolor de gas, pero puede haber interés en la pérdida de peso. Y pasamos a otras neoplasias mesenquimales. Puede originar sin músculo liso, llamados los iriobiomas o iriobiomas, iriobiomas cuando son benignos, iriobiomas cuando son malignos. Si se originan en la vaina nerviosa, se llamarán schwannomas. Puede originarse también en las estructuras que son similares al glóbulo de hecho ideal, que se llaman tumores glóbulos. Uno de los más famosos tumores estromales son los GIS. Eso lo van a escuchar con frecuencia, los GIS. Los GIS son las siglas de gastrointestinal stromal tumor. Son neoplasias mesenquimatosas, y la más frecuente del abdomen, más de la mitad en el estómago. O más de la mitad ocurren en el estómago. Pueden ocurrir en el esófago, en el duodeno, colon. Pero cuando hablen de GIS, más de la mitad de los GIS están en el estómago. Este es el GIS. Tiene una superficie de corte carnosa, como cuando cortamos una carne de pescado, así, ¿no? Esta es la superficie de corte. La apariencia, el temor es así, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean eso, dicen, esto no parece provenir del periférico, esto proviene del estómago. Primera posibilidad, un GIS. Y cuando miramos al microscopio, vemos así esos fascículos de células tumorales que pueden ser fusiformes, porque hay varios tipos, unas son epitelioides, otras son fusiformes. Estas están cortadas transversalmente, son epitelioides, estas están cortadas sagittalmente, se verán medidas fusiformes. Frecuente en varones, más aproximadamente de 60 años, 10% en menos de 40 años. En niños se asocian a otros síntomas y signos, se van formando triadas, ¿no? En la medicina van a encontrar varias de estas triadas. Aquí se llama la triada de Capray, el síndrome no hereditario de mujeres jóvenes que incluye el GIS, el paraganglioma, el condroma. Cuando hay esas tres presentaciones se le llama la triada de Capray. Mayor incidencia en pacientes con neurofibromatosis de tipo 1. 75 a 80% de los GIS tienen mutaciones homogénicas con aumento de la función energética de la proteína CKIP. De tal manera que cuando nosotros hacemos inmunohistoquímica para demostrar que este es un GIS, hacemos el CD117, que también se le llama el CKIP. 8% de los GIS tienen mutaciones que activan una tirosincinasa relacionada al receptor de alfa con el crecimiento del grado de la plaquetas. Bueno, esto lo que le decía es que las diferenciales de Cajal, el control roja que actúan como marcapaso para el polisaltismo. Se cree que nacen ahí, realmente no se ha demostrado, pero se cree que nacen en las células de Cajal. Y esas células expresan el CKIP, el CD117 o el CD34. Y grandes 30 centímetros, masas carnosas, delimitadas, que se pueden proyectar al exterior de la serosa, ¿no? Generalmente salen por la pared, se ven una estructura macroscópicamente evidente, ¿no? Pueden hacer metástasis, se adopta la forma de múltiples nódulos, senosos, a través de toda la cavidad peritoneal, puede haber uno o más nódulos, aunque es infrecuente la diseminación fuera del abdomen, pero también aparece en el esófago. Este es un casito que presentamos en la revista del cuerpo médico del Hospital Almanzor hace 2 años. Un caso que nos llegó, un tumor que se hizo una gastrectomía subtotal, y acá estaba la masa, la porción que está bien. Hemos hecho un tumor que solamente hemos preservado esta cara del estómago para que se pueda apreciar bien el tumor. Y el tumor era más grande, por eso le he puesto solamente un fragmento.